El Señor les bendiga de manera muy especial nuevamente, amados hermanos y amigos. Este es su programa Hablando la Verdad. Este es su siervo, su servidor, Ferdinand Almeida. En este día deseo dar lectura en el capítulo 1 de los Efesios, versos 3 y 4. Y como yo le sugiero, le invito a que usted busque lápiz y papel y apunte todos los capítulos y versículos para así entender la palabra del Señor. Luego usted puede cotejar todos los capítulos y versículos y pedirle al Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, que le revele, porque la revelación la tiene el Espíritu de Dios, no la tenemos nosotros. Es a través del Espíritu Santo que nos revela y nosotros nos edificamos en su palabra. De esta manera yo le invito en este día que usted busque en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 3 y 4, donde dice claramente la palabra del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Padre, en el nombre de tu Hijo, he dado lectura a tu palabra, la cual son espíritu y son vida. Que tú, Señor, quite la venda, Dios mío. Que tú, Señor, abra nuestros ojos para poder entender tu amor, tu grandeza, tu misericordia, Dios. Que tú libertes en este día, Señor, a los cautivos, Señor. Que tú saques de las tinieblas a la luz, Señor, a los que están perdidos sin fe y sin esperanza. Que tú sanes los enfermos en el nombre de Jesús. Padre, yo te lo pido por tu Hijo amado, para la gloria tuya. Amén, amén y amén. Amado, aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente de la forma que Dios nos ha bendecido. ¿De qué manera Dios nos ha bendecido? ¿Para qué Dios nos ha bendecido tanto? ¿Cuál ha sido su propósito? Dice aquí claramente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mucha gente piensa que es materialmente. No, nos bendice también materialmente, pero es espiritualmente que nos está bendiciendo de una manera poderosa, porque lo necesitamos. ¿Y de qué manera Dios nos ha bendecido? Mire, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, acuérdense, capítulo 1 y verso, mire, capítulo 1, verso 5, dice de la siguiente manera: porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice aquí que Él nos bendijo con toda bendición. ¿De qué manera? Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando Dios nos bendice con toda bendición espiritual, es para que nosotros utilicemos todas estas riquezas espirituales para emplearlas para el reino de los cielos.
Por eso que en Filipenses capítulo 2 dice claramente, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Quiere decir que entonces yo tengo que aferrarme a lo establecido en la palabra del Señor, no para utilizar los dones, para yo dar un show, para yo sentirme orgulloso. No. Es para yo glorificar al Señor. Es para glorificar al Dios de gloria. Porque dice claramente que Él me bendijo con toda bendición espiritual. Y dice claramente aquí, en el verso 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir, amado, que Dios ya de antemano, desde antes de la fundación del mundo, lo conocía a usted y me conocía a mí. Nos llamó con llamamiento santo, dice el apóstol Pablo. Nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Entonces nos ha dado dones. Nos ha preparado para que entonces nosotros tengamos una firmeza donde estamos parados. Dice claramente aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice predestinado, la palabra predestinación, el sinónimo es elegido de antemano. Quiere decir que usted y yo hemos sido elegidos de antemano. ¿Cómo así, hermano? Bueno, la Biblia me establece a mí que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice claramente el apóstol que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no sé si soy una célula pequeña de la uña, yo no lo sé. Yo sí sé que por la gracia del Señor soy parte integrante del cuerpo de Jesús. Y que esta elección lo hizo Dios desde antes de la fundación del mundo. Y que el cuerpo de Jesús es antes de la fundación del mundo. Por eso cuando Jesús está hablando con aquellos allí, Jesús les pone que Abraham vio su día y se alegró. Le dice, pero ¿cómo va a ser si tú no tienes ni 50 años? ¿Y cómo es que Abraham vio tu día? Jesús marcó un tiempo muy en específico. Le dijo, antes que Abraham fuese, Abraham pasado fuese, yo soy un presente perfecto. Porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es desde la eternidad hasta la eternidad. Este cuerpo tiene todos los miembros que debe de tener. No tiene de más ni de menos. Los tiene exacto. Igual el cuerpo de Jesús tiene los miembros que necesita, que le pertenecen. En Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 20, dice lo mismo. Yo no puedo, amado, por una organización religiosa torcer la palabra del Señor. Me guarde el Señor. Dice aquí, ya, mire cómo dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creáis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Quiere decir aquí, amado, que usted y yo fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Usted vino a ser parte del cuerpo de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. ¿Y cómo yo me puedo aferrar a que nosotros somos el cuerpo de Cristo? Mire, muy sencillo, capítulo 5 de Efesios. Dice aquí que nosotros, dice, capítulo 5, verso 30, dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿Quién está hablando aquí? Es Jesús. Mire el verso 29.
porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos, mire cómo dice, porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne, y de sus huesos. Entonces está hablando claro, amado, que usted y yo somos el cuerpo de Jesús. Dice aquí en este capítulo 1, de donde yo salí, ¿verdad? En el verso 22 dice claro, que dice, y sometió todas las cosas bajo su pie, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo llena en todo. Por eso es que Pablo le dice a los colosenses en este capítulo 2, versos 9 y 10, dice claramente aquí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, mire cómo dice, y vosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Aleluya al Señor. Yo tengo que adorar al Señor, saber que soy parte integrante del cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo del Dios vivo vive en mi corazón, que por su amor y por su gracia es que vengo a ser parte de ese cuerpo glorioso. Dice que no es con espada ni con ejército, esto es con su Santo Espíritu. Entonces, yo tengo que entender claramente que Él me escogió a mí para ser parte de su cuerpo desde antes la fundación del mundo, santo y sin mancha, irreprensible, habiendo sido predestinado. Jesús dice claramente que todo lo que el Padre le dio en el capítulo 6, estoy hablando, versos 39 y 40, que todo lo que el Padre le dio no puede perder nada, nada, sino que lo resucitará en el día postrero. Si la elección ha sido de Dios, usted no se puede perder. Si el pacto ha sido de Dios, usted no se puede perder. Capítulo 32, Jeremías capítulo 32, versos 39 y 41. Es un pacto de Dios con su vida y mi vida. Jamás Él aborreció su propio cuerpo, que es la iglesia. Nos llamó con llamamiento santo, no porque usted y yo hubiésemos hecho algo bueno, sino que a Él, de su gracia, de su amor, nos salvó. Nos ha hecho ministros, nos ha hecho sacerdotes, reyes, para su gloria. Por eso que yo no puedo, amado, dejarme llevar por doctrina. Yo no puedo. Porque hay una exhortación que dice el apóstol en este mismo capítulo 2 de Colosenses. Verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Por eso es que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Que no nos hace falta nada, porque en Él estamos completos. Amado, y usted va a algunas organizaciones religiosas y lo que le hacen ver como que usted es un don nadie, como que usted no es parte del cuerpo de Cristo, que usted tiene que estar mendigando en que oren por usted, en que intercedan por usted, en que usted tiene que asimilar todo lo que ellos tienen en la enseñanza. Cuando la Biblia nos dice a mí que el Espíritu Santo ha venido para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad y justicia. Por eso es que dice claramente, el apóstol Pablo dice claramente aquí a los Efesios, le dice claramente en el verso 13, capítulo 1 y verso 13, dice claramente, por esta causa yo también, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para
con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué? Porque dice claramente, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado. Dios no quebranta sus pactos, no los rompe y no rompe su sello. Si usted fue sellado desde antes de la fundación del mundo y usted fue elegido por él, para vida eterna, dice el apóstol. Es para vida eterna. Para vida eterna. Mire lo que claro lo dice. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y de la gracia con que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos? Escúchelo, antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo. Nos llamó, no porque usted hiciera algo bueno o yo hiciera algo bueno, es porque a él le plació. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cómo? Mire, cuando no sabemos lo que tenemos, no lo podemos utilizar. Pero cuando usted sabe dónde está parado, que usted tiene todos los dones, que usted tiene al dador de los dones, que usted tiene al poderoso, al grande, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mire, Dios lo capacita. ¿Por qué? Cuando yo voy a Corintios, yo tengo que saber cómo Dios me ha bendecido. Yo voy a 2 de Corintios, capítulo 10, y yo le he dado lectura muchas veces. Mire qué dice aquí. Y escúchelo. No dice que usted vaya donde un evangelista, que usted vaya donde un pastor, donde usted vaya a un diácono, que usted vaya donde un apóstol. No, usted tiene un potencial que está ahí permanente 24/7 y escúchelo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús. Usted tiene ese potencial en su vida. Usted la tiene. Usted tiene ese potencial. Capítulo 6, aquí mismo de los Efesios. Mire, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, todo en capítulo 6, verso 10, dice lo mismo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escucha, en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de maldad en las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está pues firme. Ahora escuche bien claro la exhortación. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús la verdad, el Espíritu Santo la verdad. No salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. Sigue diciendo, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire que dice la palabra de Dios. Y cómo usted va a apagar los dardos de fuego, destruir toda obra del diablo si usted no conoce la palabra del Señor. No sabe que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice en Corintios, claro, que no estamos faltos de ningún don. Pues ahí le está diciendo. Quiere decir que usted y yo tenemos una responsabilidad y es devolvernos las Escrituras. El Espíritu Santo está ahí para enseñarnos, revelarnos. Yo no veo la razón, amado.
Que yo veo tantos hermanos que se pasan que si el diablo, que si el diablo. Pero el diablo no tiene potestad sobre de usted. No lo tiene. El Señor le ha dado una potestad. Dice, mire cómo dice Jesús. Toda potestad me ha sido dada así en los cielos como en la tierra. Ahí está hablando del capítulo 28 de Mateo. Vaya y mire a ver qué es lo que dice Jesús. Muy claro lo dice. Toda potestad me ha sido dada. Entonces, mire que claro. Yo tengo entonces que afianzarme en la palabra del Señor. Jesús les dijo. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. ¿Y qué dice el apóstol aquí en los Efesios? Mire cómo dice. Bien claro. Bien claro. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya al Señor. No nos hace falta nada. Lo tenemos todo aquí, es por la palabra, amado. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, Jesús no se inventó nada nuevo. Escrito está. Le citó la palabra. Dice la Biblia que renovemos nuestro entendimiento por la palabra, amado. La iglesia hoy en día necesita más que nunca volverse a las escrituras. La iglesia, lo he dicho un montón de veces, está harta de predicaciones, escasa en enseñanza. ¿Cómo usted me va a decirme a mí que una persona que conoce a Jesús, que anda con su amado, va a venir una falsa doctrina y esa persona se va a mirar detrás de esa falsa? Es que no conoció a Jesús, porque si no, no se va con esa falsa doctrina. Y Pablo exhorta claramente y dice que si alguien o un ángel del cielo trae otro evangelio del que ha sido establecido, mire, escúchelo. Estoy maravillado que de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a un ángel, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo he dicho, también lo repito ahora, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema. Guiado por su Santo Espíritu jamás podremos caer. El que tiene la verdad, la revelación es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, no lo tiene otro. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, nos ha hablado claramente, nos ha enseñado que dependamos única y exclusivamente de la palabra del Señor. No hay otra fuente. Mire, Pablo hablándole a los corintios, y he dado lectura, no se suman las veces que yo he hablado de este capítulo, estos versículos. Mire cómo dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amado, y hoy se levanta cualquiera con palabras persuasivas, mucha sabiduría humana.
y arrastra a muchos. Pero ¿qué dice el apóstol? Que tengamos cuidado, porque se levantarán muchos con doctrinas falsas. Dice que se amontonará mucho a escuchar doctrinas de demonios. Si usted ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo, el Señor le tiene aquí un manjar. Esta palabra está ahí para usted y para mí. Es para yo afianzarme en ella. Porque me ha bendecido con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, dicen los corintios, que no estamos falta de ningún don. Dice en 2 de Corintios capítulo 10, que nuestras milicias no son carnales. Efesios 6, ¿qué dice? Claramente lo dice, fortaleceos en el Señor. Aquí dice Pablo que él no vino con palabras persuasivas, sino con demostración y poder en el Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre? El que mora en él. ¿Quién conoció la mente de Dios? El Espíritu de Dios. Y todo tiene que ser revelado por el Espíritu, porque el hombre carnal no la puede entender. Pero usted y yo tenemos la mente de Cristo. Usted y yo estamos, mire, en Cristo Jesús, porque nosotros somos su cuerpo. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted no es de Cristo, usted no es de Él. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Él. Y el Espíritu Santo no es porque usted esté brincando y saltando y rompiendo los bancos y hablando en lengua. No saben ni lo que hablan. Es porque el amor de Dios ha sido derramado. El fruto del Espíritu es lo que identifica al cristiano. Dice el apóstol claramente en el capítulo 8 de los Romanos, verso 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Ahí está más claro que el agua. Usted y yo tenemos que estar seguros que tenemos el Espíritu de Dios. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Que el fruto del Espíritu es el que predomina en nosotros. Porque el que practica las obras de la carne no es hijo de Dios. La simiente de Dios, dice Juan, que no peca. No practica el pecado. Por eso que los árboles se conocen. Un palo de aguacate no puede dar piña. Y una mata de piña no puede dar aguacate. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso yo no busco vanagloria de este mundo. Yo he dicho y sostengo, son muchachos de mandado de mi papá. Lo que hago es citar Biblia, buscando la gracia, buscando, mire, cuando predico, tanto la palabra me edifica a mí como le edifica a usted. El Señor me habla en su palabra. Yo no necesito que venga un profeta por ahí a decirme andando te quiero. Si yo sé que vivo en Cristo, el vivir para mí es Cristo y el morir también. Me es ganancia. Mire cómo dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo tengo que entender cómo yo he sido bendecido con toda bendición espiritual. Lo dice claro. Muy claro que está aquí. Me gusta con ese capítulo 8 de los Romanos, cuando dice ninguna condenación. Mire cómo dice. Mire cómo dice aquí. Capítulo 8 de los Romanos. Verso 1 dice claramente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son, mire lo que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, usted es bendecido porque Jesús pagó el precio suyo y el mío. Nos libertó del pecado. Destruyó el cuerpo del pecado. Puso nuevo espíritu dentro de mí. Puso un cántico nuevo dentro de mí. Entonces, la Biblia me exhorta, me dice que ahora de aquí en adelante yo voy a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por eso el apóstol Pablo dice, haced morir en vosotros lo terrenal. Para que entonces yo pueda vivir conforme a la imagen del que me creó. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos ha bendecido, dice, para que entonces nosotros vivamos conforme a la palabra del Señor. No conforme a la carne. Porque si el Señor nos ha libertado del cuerpo del pecado, lo ha destruido, lo llevó a la cruz del Calvario, pues entonces yo tengo que entender claramente que esa naturaleza caída y mala ya murió. Ya murió. Ya yo no vivo para mí. Ahora yo tengo que vivir para el Señor. Amado, y en el proceso se hace tan difícil porque hay una viva batalla entre la carne y el espíritu y los dos se oponen entre sí, dice la Biblia, para no hacer lo que conviene. Pero llega un momento que usted dice, bueno, si le sirvo a la carne soy esclavo del diablo. Pero si le sirvo a Dios en el espíritu soy hijo de Dios. Porque mire el privilegio. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice en Juan capítulo 1 y verso 12 que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Jesús de todos los bienes espirituales. Porque en Él estamos completos, dice. Entonces, usted y yo tenemos que adaptarnos plenamente a la palabra. Esto es un día glorioso en el cual Dios nos está invitando a que entendamos de que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que nos escogió antes de la fundación del mundo, que ha escondido nuestra vida en Cristo Jesús. Eso es lo que dice aquí claramente. Dice en el capítulo 3 de Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, tengo que adorar al Señor, tengo que glorificar al Señor. Dice claramente, sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, hacerlo de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Mire todas las bendiciones que el Señor nos dio esta palabra para que sobreabunde en vosotros. Para que esa palabra corra, no es para yo jactarme cuánta Biblia yo conozco, no, porque las palabras son espíritu y son vida. Y nosotros hemos sido engendrados, dice, por la palabra del Señor. No por voluntad de hombre, es por la palabra del Señor. La palabra existe desde antes de la fundación del mundo. Dice que todo fue hecho por la palabra. Todo cuanto existe. Entonces, si usted fue engendrado por la palabra del Señor y yo he sido engendrado por la palabra del Señor, yo tengo que adorar al Señor. Quiere decir que lo que dice aquí, el diablo no puede arrebatar mi vida porque está escondida en Cristo. Yo no puedo perder mi salvación. Dice aquí claramente, y escúchelo. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece, escuche, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Si usted fue renacido por la palabra, y la palabra no muere, el pecado mata. El amor de Dios, la gracia del Señor es para siempre. Por eso es que dice claramente aquí en Juan, capítulo 1, que yo lo vuelvo a leer, porque esto es palabra del Señor amado, porque según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Mire que dice, los cuales son engendrados. Mire que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que usted y yo hemos sido engendrados por la palabra. Y dice allí Pedro, en ese capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 22, en adelante, que usted y yo hemos sido renacidos, nacidos por la palabra de Dios. Entonces, si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y justicia. En Cristo Jesús nosotros estamos completos. No dice con un poquito, dice que en Él, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Aleluya al Señor. Entonces, ¿a dónde vamos a parar, amado? ¿A dónde? Si usted no sabe dónde está fundamentado, usted no sabe que usted es el cuerpo de Cristo. Si usted no sabe que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual, mire, no estamos falta de ningún don, que en Él estamos completos, que usted ha sido trasladado, mire, dice que hemos sido, escuche como dice, que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Que nuestra vida está escondida en Él. Que la iglesia es la que tiene la potestad. Nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Vestidos de toda armadura de Dios. Entonces, ¿usted por qué va a ser dependiendo de los demás? Como un huérfano, Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos, enviaré a mi espíritu para que esté con vosotros para siempre. Y estaré con vosotros hasta el fin del siglo. Amado, ¿a dónde está su fe? La Biblia es clara. No le crea la mentira al diablo. La confusión no viene de Dios. En Dios no hay variación, no hay mudanza. Sea todo hombre mentiroso y Él es veraz. Mi amado es veraz. El Cristo a quien yo le sirvo es veraz. Todas las promesas son sí en Él para la gloria de Él en nosotros. Aleluya. ¿De qué esto está esta falta? Dice que si usted no tiene fe, que la demande a Dios, que la dan abundancia. Usted no tiene conocimiento. Mire,
La Biblia me dice a mí que toda la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo Jesús. Mire, capítulo 2 de Colosenses, verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Capítulo 2 de Colosenses, verso 3, está aquí, y verso 4. Primero de Juan 1, mire, primero de Juan, capítulo 2 y verso 27. La unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, porque ella nos enseñará todas las cosas y como ella es verdad, permaneced en él. Juan 14, 26, cuando venga el Espíritu Santo nos enseñará, nos revelará todo. Es el Espíritu de Dios. El mundo no le ve ni le conoce, pero usted y yo le conocemos porque mora en nosotros. O sea, la promesa de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, Efesios 4:30. Quiere decir que usted y yo hemos sido bendecidos. Mire, no con oro ni con plata, sino con esta sabiduría que da el Padre. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en él. ¿Y por qué usted está dependiendo de los libros que escriben esta gente? Escuchando tanta gente cuando usted tiene tiempo para meterse a leer la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu que le revele. Yo creo de todo mi corazón que es tiempo de que nos paremos en la palabra del Señor, que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe, que nos guíe. Amados, son días terribles y van a venir días peores. Se van a levantar hombres perversos y malos conforme a la palabra. Capítulo 24 de Mateo lo dice claro, que se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Pedro dice hombres con caras de piedad, pero son lobos rapaces. Dice que como el diablo se viste como ángel de luz, así se visten sus ministros. Escape por su vida. No le crea a todo espíritu. Dice el apóstol Juan, escudriñar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Cómo usted va a discernir quién habla de parte de Dios si usted no está metido en la palabra? Si alguien sabe Biblia, es el diablo, se la citó a Jesús. ¿Cómo usted va a conocer si es de Dios o no es de Dios? Es por su Santo Espíritu, el que puso en nuestro corazón. Dice que el Espíritu dará testimonio a su Espíritu si somos o no somos. Y el Espíritu Santo es el que nos identifica. Yo no me canso, amado, de decir lo mismo. Porque me topo todos los días con tanta gente confundida en las calles. Me consigo tanta gente, amado, con 40 años en el Evangelio y no saben dónde están parados. ¿Cómo usted me va a decirme a mí que personas que me dijeron que estaban llenos del Espíritu, hoy en día están vendiendo atalayas en otras sectas? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que hayan pastores que digan que Cristo no es Dios? No tienen el Espíritu, la revelación del Espíritu. No la tienen. Entonces, si el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con toda bendición, en todo conocimiento, ciencia, sabiduría, ¿cómo es posible, amado, que yo escuche a esta gente? Es imposible. Es imposible. Mire lo que dice el apóstol en el capítulo 2 de Primera de Corintios, por lo cual también hablamos con palabras enseñadas. Escucha, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender,
Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya al Señor. ¿Cómo usted va a conocer las bendiciones espirituales, amado, si usted no escudriña la palabra de Dios? ¿Cómo usted va a decir que usted es lleno, que usted está rebosando del Espíritu cuando usted no conoce la palabra del Señor? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran en mutuo acuerdo? ¿Y cómo usted va a estar de acuerdo con la palabra del Señor, la cual usted no escudriña, usted no busca, usted no profundiza, usted se pasa escuchando a Juan de los Palotes, leyendo literatura de aquellos que dijeron que Dios le reveló y contradicen la palabra del Señor? ¿Cómo? Nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos llamó desde antes de la fundación del mundo santos y sin manchas, irreprensibles en Él, habiéndonos predestinado. Nos hizo aceptos en el amado. Nos ha hecho renacer por su palabra. Somos su cuerpo. Su espíritu mora en nosotros. Amado, eso está aquí. Yo lo que he hecho es leer lo que ha sido plasmado por el Espíritu de Dios. Yo aquí no estoy con sicamanda, rañamansa, ni nada de eso. Yo estoy citando lo que la palabra dice. La misericordia de Dios nos ha bendecido con todas bendiciones en los lugares celestiales. Nos ha dado la mente de Cristo. Me gusta este texto y de verdad que lo disfruto. Capítulo 11 de los Romanos, verso 33 dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que luego le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amado, Él le plació en bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos eligió desde antes la fundación del mundo, santos y sin mancha, habiéndonos predestinado para ser hechos hijos suyos, no por voluntad de hombre, sino por su Santo Espíritu. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. El Espíritu mora en nosotros. El Espíritu nos revela, nos guía. Pelea nuestras batallas no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Yo le exhorto hoy de todo mi corazón, vuélvase a la palabra del Señor. Mire de que usted ha sido bendecido con lo más grande que hay en el universo, es la palabra del Señor, con su Santo Espíritu. Imagínense, Josué detuvo el sistema solar, le creyó a Dios, se movió en la perfecta voluntad de Dios. Elías retó a 400 y pico profetas de Baal, le creyó a Dios. Usted va a mirar a Abraham, salió de Ur de los Caldeos, creyéndole a Dios. Fue a sacrificar a su hijo, creyéndole a Dios. ¿Y por qué usted no puede creer lo que dice la palabra del Señor, que ha sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales? Que usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Que usted ha sido llamado con llamamiento santo. Que la sangre del Cordero nos limpia del pecado y la maldad. Que su Santo Espíritu nos guía a pelear nuestras batallas. Yo no sé por qué entonces usted tiene la fe puesta en esta gente. Viva para Dios.
Descanse en el Señor. Dice Jesús, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nos ha creado para toda buena obra, siendo Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él. Entonces, ¿a dónde vamos a parar si usted sigue escuchando tantas filosofías vanas y huecas? Y usted no se mete a la palabra del Señor a averiguar cómo usted ha sido bendecido. Usted tiene que averiguar cuál es la bendición. Es como le están diciendo ahora a tantos servicios que yo he ido, no, porque usted va a ser próspero, usted va a tener un negocio, usted va a tener esto. Mire, eso dice, no hagas tesoros en la tierra, hacer tesoro en el reino de los cielos, porque ahí es que está nuestra bendición. Ahí es que está. Entonces, usted y yo necesitamos volvernos a la palabra, confiar y creerle a Dios. Él es fiel y verdadero. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Escuche y concluyo. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él estamos completos. Si usted no está completo en Él, yo le invito a que usted se rinda a los pies de Jesús. No importa a la congregación que usted vaya, al templo que usted visite, si usted no ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, venga a los pies de Jesús. No estamos falta de ningún don. Si usted no conoce a Jesús, mire, usted está muerto en delitos y pecados. De la única manera que usted puede escapar es aceptando a Jesucristo. De la única manera que usted puede tener liberación, paz y gozo en su corazón es cuando usted le da su corazón a Jesucristo. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la que el mundo da, dice Jesús. La gracia del Señor es lo más grande que usted puede recibir. Si usted está muerto en delitos y pecados, arrepiéntase. Escape por la salvación de su alma. Venga a los pies de Jesús. Jesús le ama. Jesús murió en la cruz del Calvario. Tomó su pecado, su maldad, para libertarnos, para hacernos parte integrante de su cuerpo y de su reino. Escape. Hoy es el día aceptable del Señor. Padre, he hablado tu palabra. Bendice a cada amigo, a cada oyente, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Quita las vendas, Dios mío. Obra de una manera especial, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Padre mío. Sana a los que están enfermos, Señor, por tu llaga. Liberta, Dios mío, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Mira, Dios mío, los que están en las cárceles, Señor, los que están cautivos en los vicios, Señor. Todas estas yugos, todas estas cadenas sean destruidas, Señor. Oh Cristo mío, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, para la gloria tuya, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amados, Dios les bendiga. En su pantalla, en la parte izquierda abajo, hay un email ahí, en letras amarillas. Escríbanos, déjenos sentir que usted nos está escuchando, que usted, si tiene duda, escríbanos. Estamos dispuestos a contestarle. Así es que este es su programa Hablando la Verdad. Si esta edición ha sido de bendición a su vida y usted tiene a alguien que necesita escuchar palabra de Dios, envíelo. Envíelo. Comparta, dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Y los espero en la próxima edición. Así que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima.